Detrás de los personajes que habitualmente vemos por la televisión, nos informamos por los medios, puede ser de distintos rubros, de distintas actividades, actores, músicos, ¿por qué no políticos? Hay una cara probablemente desconocida, hay una historia de vida para contar, y este es el caso también de Agustín Rossi en el día de hoy, que es el presidente del bloque de Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Es efectivamente una entrevista de Rosario Lufrano, un nuevo trabajo, en este caso con Rossi. Aquí está. Decía, en el marco de esa sesión preparatoria, le ha permitido generar más de 260.000 nuevos puestos de trabajo, con esta reasunción por parte de la presidenta de 4 años más de mandato, digamos, ¿no? Más de 12 horas en este Congreso de la Nación. Una elección en donde el peronismo, casi conducido... Agustín Rossi es ingeniero civil. Nació en Vera, provincia de Santa Fe. En 1980 ingresó a la Juventud Peronista. En Rosario, y ya como concejal, logró, entre otros, la aprobación del medio boleto de colectivo para estudiantes y subsidios para que madres adolescentes terminen sus estudios. Yo empiezo a militar en la Juventud Peronista durante la dictadura, o sea que la corporación era la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, me parece que si uno describe los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, encuentra claramente esos enfrentamientos, digamos, ¿no? Hay una fuerte imposición de la política cuando Alfonsín lleva adelante el juicio de las juntas o cuando lleva adelante la CONADEP, y hay una fuerte resignación con el Felices Pascuas, por ejemplo, digamos, ¿no? 2001 y la crisis lo encontró en la ciudad de Rosario y recuerda que una gran tristeza lo invadió. Es una claudicación de la política, digamos, ¿no? Sin ninguna duda que esto a mi criterio es así, que logra su máxima expresión en el 2001-2002 con esa consigna del que se vayan todos. El que se vayan todos era, bueno, la verdad es que todos los que estuvieron durante todo este tiempo no resolvieron o no le permitieron a los argentinos tener un horizonte de futuro. En el 2001, junto con eso, era la desazón institucional, digamos, ¿no? Era no saber quién iba a seguir siendo presidente, qué era lo que había pasado, quién iba a estar y quién se iba a hacer cargo, digamos, ¿no? Nosotros elegimos presidente en este congreso, digamos, el 1 de enero del 2002, digamos, ¿no? Así que me parece, pero sí recuerdo esa sensación de muchísima tristeza y de muchísima sensación de angustia, digamos, ¿no? De qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? Esto era muy fuerte. Rossi afirma que el debate fue y es política versus corporaciones. La Argentina es un país fuertemente corporativo, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Las corporaciones existieron y seguirán existiendo. El problema es si la política tiene la suficiente capacidad de disciplinamiento de ese poder corporativo de manera tal que en esa acción preserve la toma de decisiones para la política. Y esto es lo que no siempre ha sucedido en la Argentina. ¿Por qué cree que presidentes elegidos democráticamente, con altos porcentajes, no pudieron imponer su agenda, sino que había sectores corporativos, ¿sí?, que imponían los temas que querían ser debatidos en la Argentina? En algunos casos hubo una decisión política clara, decir, bueno, vamos a acompañar el proceso corporativo, vamos a gobernar con las demandas de estos sectores, con la demanda del poder político económico de la Argentina, y hubo otros casos que no había la suficiente convicción ideológica de producir ningún tipo de transformación, ningún tipo de cambio. El debate, yo decía al principio de la entrevista, que sigue siendo el mismo, pareciera política versus corporaciones, con una Argentina absolutamente diferente. En todas las variables que usted acaba de mencionar ha habido un cambio notable, y quizás el más significativo tenga que ver con el triunfo de una batalla cultural. ¿Cómo cree que se fue enlazando estos 10 años de cambio de la Argentina entre ese 2001 y este 2011? La acción de Néstor primero y de Cristina después han sido decisivos, ¿no? Néstor es el que inicia un cambio de paradigma cultural, digamos, ¿no?
Es más, yo creo que lo inicia ya en la propia campaña del 2003, porque claramente era el único dirigente distinto. Yo me acuerdo que de los candidatos presidenciales, digamos, el resto de los candidatos, Menem, López Murphy, Carrió y Rodríguez Saá, tenían muchísimas cosas similares o muchas cosas, un anclaje mucho más fuerte en los 90. Me acuerdo en esa campaña del 2003, vos te debes acordar, Néstor Kirchner plantea en un momento, en una declaración, la estatización de los ferrocarriles, y se armó un gran debate, digamos, ¿no? Pero era el único que planteaba otro tipo de cuestiones, y decir, no, todo el mundo hablaba de achicar el gasto público, y él decía, hay que aumentar el gasto público, porque hay que pagar, hay que lograr aumentar el consumo, lograr fortalecer el mercado interno. El 10 de diciembre de 2005 ocupó una banca de diputados por el Frente para la Victoria. Rossi se presentó como el candidato de Kirchner. Fue elegido como jefe de bloque y desde entonces tiene el rol, como suele definirlo, de ser el brazo legislativo del gobierno. Con la mayoría de la oposición estuvimos muy a la defensiva, no teníamos posibilidad de tener iniciativa parlamentaria. Pero ciertamente yo entiendo que los bloques oficialistas, su principal agenda es la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo. Y a eso se le suman las iniciativas individuales de cada uno de los diputados, pero obviamente que nosotros, de hecho, en estos 2 años que no pudimos casi sacar ninguna ley, salvo aquellas que tuvieron acuerdos transversales, como el matrimonio igualitario, tenemos temas pendientes, digamos, ¿no?